Filipenses 1, del 1 al 7. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, este es nuestro tema, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Padre, te damos gracias porque podemos reunirnos para estudiar tu palabra, pero de nada sirve estudiarla sin tu ayuda. Solamente tú puedes iluminar nuestras tinieblas. Ayúdanos a entender qué cosas preciosas tienes aquí en este libro de Filipenses y aumenta nuestro entendimiento de tu palabra, nuestro conocimiento de Cristo y de tu Evangelio, y danos tu gracia para obedecer todo lo que entendamos, para que todos los que nos rodean vean que tú eres nuestro Dios y que nosotros somos tus siervos. Bendice tu iglesia hoy y salva a los que no son salvos, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Vimos algunas cosas que describen a los cristianos verdaderos. Una cosa que vimos es que todos los cristianos son participantes de la gracia. Es lo que dice el final del versículo 7. Todos vosotros sois participantes conmigo, junto conmigo, de la gracia. Les está diciendo esto a los miembros de la iglesia de Filipos. Entonces, un cristiano es un participante de la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que entendemos que no merecemos la salvación. Los arminianos creen que están ganándose la salvación gracias a sus esfuerzos. Pero la salvación no se consigue con esfuerzos. Somos participantes de la gracia porque entendemos que no merecemos la salvación que tenemos. Nada que hagamos nosotros puede hacernos merecedores de la salvación. Entendemos que lo que merecemos es el infierno. Si somos bendecidos, de alguna manera, entendemos que no merecemos esas bendiciones. Ninguna bendición merecemos. Somos participantes de la gracia y entendemos que no somos mejores que los inconversos. No somos mejores que los ateos. No somos mejores que los paganos. Si somos salvos es porque Dios nos regaló la salvación, cosa que nunca podremos merecer. Y como somos participantes de la gracia, no murmuramos de la providencia. No murmuramos de nuestras circunstancias. No nos quejamos de que tenemos poco o de que no tenemos lo que nos gustaría tener. No nos quejamos de eso. Dios nos da lo que Él considera conveniente darnos. Pero aún así, somos participantes de la gracia, pero aún así entendemos que tiene un especial interés en nosotros. No merecemos nada de Dios. Pero es increíble que no mereciendo nada, aún así Dios tiene un especial interés en nosotros.
Y lo vemos en la forma como nos trata, en la forma como Dios nos responde nuestras oraciones. En segundo lugar, un cristiano es un santo. Dice el versículo 1, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. El apóstol Pablo veía a todos los miembros de la iglesia de Filipos como santos. Todos los cristianos verdaderos, estén en el nivel espiritual que estén, Dios los ve como santos. Ahora, un creyente cuando está platicando con algún amigo, tal vez en su plática le diga, bueno, yo no soy un santo. Un cristiano puede decir esa frase, yo no soy un santo. ¿Pero por qué podría decirla? Por el concepto que los demás tienen acerca de la palabra santo. La gente que nos rodea piensa que un santo sería una persona perfecta. Son dos cosas muy diferentes, nada que ver una cosa con la otra. Todos los creyentes son santos, pero ninguno es perfecto. Dios nos ve como santos cuando creemos en Cristo, es la justificación por la fe. Dios nos declara santos, no nos hace santos, nos declara santos, nos hace santos en la santificación. Con el poder del Espíritu, Dios nos va santificando día con día. Entonces, en el momento que creemos en Cristo, Dios nos declara santos. Fuimos santos, estamos siendo santos y seremos perfectamente santos hasta que estemos en la gloria. Entre los creyentes no hay categorías. Un santo no es un cristiano excepcional. En algunas iglesias carismáticas ven a los cristianos como de primera y a otros como de segunda y a algunos hasta de tercera. Dicen, los que tienen el Espíritu Santo son los cristianos de primera, los que no lo tienen son cristianos de segunda, pero eso es falso. Todos los cristianos tienen el Espíritu Santo y si no lo tienen no son cristianos. Un santo no es un cristiano excepcional. La Iglesia Católica piensa que los santos son personas excepcionales, pero ellos se equivocan el significado de la palabra santo. Un cristiano es santo porque Dios lo ve así. Dios nos ha hecho distintos, nos ha hecho diferentes por su gracia. La gente tiene que ver, la gente que nos rodea, que somos diferentes, pero es que Dios nos ha hecho diferentes. Si no fuera por Dios, si no fuera por su gracia, díganme ustedes, ¿en dónde estaríamos? No somos mejores que los demás. Un cristiano también está en Cristo Jesús. Este es el tema que hemos estado viendo los miércoles, la unión con Cristo. Dice, a mitad del versículo 1, a todos los santos en Cristo Jesús. Somos santos en Cristo. Estábamos en Adán. Los que están en Adán no son santos. Estando en Cristo, lo somos. Dios nos puso en Cristo. Hizo que tuviéramos una relación con Él que nosotros no decidimos. Es algo que Él hizo. Él nos puso en Cristo. Entonces Dios nos ve en Cristo como ve a Cristo. Nos ve como si fuéramos perfectos, aunque a nosotros mismos nos vemos como muy imperfectos. Entonces, una de dos. O estamos en Adán o estamos en Cristo. Los que están en Cristo son hechas nuevas criaturas. El que está en Cristo, nueva criatura es. Debe demostrar que es una nueva criatura. Ahora, el cristiano está en Cristo Jesús. Pero vean, muchos creen que al estar en una religión ya son santos. No, nada que ver. Una persona puede estar en una religión, pero no en Cristo. Una persona puede estar en una religión y ser muy fiel a ella y muy responsable de su religión, pero no estar en Cristo. Pues sí, estás en una religión, pero te falta lo más importante. Estar en Cristo es haber nacido de nuevo. El tener una religión no garantiza esto. Hay personas religiosas que son muy moralistas, que son legalistas, que son muy decentes, pero que no son salvos. Les falta lo más importante,
¿Qué es lo más importante? Nacer de nuevo. No están en Cristo. Y aquí en el versículo 6, el apóstol nos dice algo más acerca de la naturaleza de lo que es un cristiano. Un cristiano es alguien en quien Dios está haciendo una buena obra. Dice 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, un cristiano es alguien en quien Dios ha comenzado una buena obra. Vean, la buena obra no la comenzamos nosotros. La buena obra no la comenzó un misionero, ni un pastor, ni nuestros padres, aunque sean cristianos. La buena obra la empieza Dios. Y por lo tanto Él se encargará de perfeccionarla. Nosotros los seres humanos no podemos perfeccionar nada, pero Dios se ha comprometido a hacerlo, lo está haciendo. Dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, se los está diciendo a los filipenses, pero esto se aplica a cualquier cristiano de cualquier iglesia en el mundo en donde se predica el Evangelio. Dios es el que comienza la buena obra en todos los que llegan a ser salvos. El apóstol Pablo, cuando escribió esto, acuérdense, estaba en la cárcel. Él no estaba preocupado por estar en la cárcel. Él no estaba preocupado por si no lo visitaban, por si no tenía familia, por si no tenía dinero, por si no tenía que comer como se debe. Él estaba contento en la cárcel, ¿saben ustedes por qué? Porque él sabía que Dios había empezado una buena obra en él. Sabía que la había empezado en los filipenses, pero obviamente también en él. Entonces, él sabía que podía morir en cualquier momento, pero aunque lo mataran, él sabía que las cosas acabarían bien para él. Sea que viva, esto va a terminar bien. Sea que muera, esto va a terminar bien. Entonces, estaba confiado acerca de sí mismo y estaba confiado acerca de los filipenses. Estaba sufriendo en la cárcel, pero escribió esta epístola no solamente para animar a los hermanos, sino saben también por qué. Otro motivo de que haya escrito esta epístola es defender su apostolado. Había falsos hermanos, había personas que se habían colado en la iglesia que trataban de desacreditarle, que decían que él no era un apóstol, que él no había estado con Cristo. Él no formó parte de los apóstoles originales. Entonces decían, ese no es apóstol, ese es un mentiroso. Entonces existía el riesgo, existía el peligro de que todo su trabajo que él había desempeñado ahí en Filipos terminara en nada. Imagínense estar predicando en un X lugar, luego para que a la mera hora lleguen falsos hermanos y destruyan la obra. Hubo iglesias que empezaron bien y que terminaron mal. ¿Saben ustedes por qué? Porque se colaron falsos hermanos. ¿Entienden ustedes por qué no debemos precipitarnos en bautizar a una persona? Yo confieso que he cometido ese error más de una vez. Me he precipitado en bautizar a personas. Esas personas que bautizamos, que no son verdaderos creyentes, son los que luego traen problemas a la iglesia. Que Dios nos dé sabiduría para que bauticemos a los que debemos bautizar. Pero el apóstol Pablo, aún así, tenía confianza en que las cosas terminarían bien para la iglesia de Filipos. Eso se ve en otros versículos también. Aquí, en el versículo 6, vemos dos cosas que le dan esa confianza. Vean cómo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Dice, estando persuadido. ¿Cómo se persuadió? Vean, no se persuadió por sus razonamientos. No se persuadió porque los viera que ellos eran creyentes verdaderos.
¿Saben por qué se persuadió? Porque Dios lo persuadió. ¿Sí? En otras palabras, el apóstol Pablo no confiaba en los filipenses, ni confiaba en sí mismo. El apóstol Pablo confiaba en Cristo. Cristo empezó la buena obra ahí. Y Él la va a terminar. No la va a dejar inconclusa. Nosotros a veces empezamos cosas que por algún motivo no terminamos, pero Dios no es así. Lo que Dios empieza, Dios lo concluye. Desde un principio se colaron falsos hermanos en las iglesias primitivas. Eso es triste, eso es lamentable. Pero nosotros creemos que Dios es todopoderoso y lo que tenemos que hacer es apoyarnos en Él, apoyarnos en Dios para que nos libre de cualquier influencia negativa, para que las cosas terminen bien y el nombre de Cristo sea glorificado. Pablo entendía muy bien lo que es la naturaleza de la vida cristiana. O sea, ¿qué cosa es la vida cristiana? El apóstol Pablo entendía muy bien eso. Pablo entendía muy bien lo que es la naturaleza de la iglesia de Cristo. Escuchen, la iglesia de Cristo no es la iglesia del pastor. La iglesia de Cristo no es iglesia de los hombres. La iglesia de Cristo es de Cristo. Y Él se encargará de defender su iglesia. Y si alguien se opone a su iglesia, pues Dios se encargará de él. Dios hará lo que tenga que hacer. La iglesia de Cristo es la novia de Cristo. Es la esposa de Cristo. Es el cuerpo de Cristo. Hay de aquellos que afectan a la iglesia de Cristo. El apóstol Pablo entendía muy bien lo que es el plan de salvación de Dios. Pablo entendía qué clase de Dios tenía, en quién confiaba. ¿Saben una cosa? Si nosotros entendiéramos lo que Pablo entendía, no seríamos preocupones. Un pastor puede dormir tranquilo si se apoya en su Dios. Un pastor puede estar pensando, el hermano fulano está muy enfermo, el hermano sutano no tiene trabajo, el hermano fulano tiene hijos que son drogadictos, el hermano sutano tiene deudas, tiene problemas, tiene una demanda, lo corrieron de su trabajo y por estar pensando en los hermanos, siente uno la cabeza así. A veces no puede uno ni dormir por estar pensando en los problemas de los hermanos. Pero si nosotros pensamos que es la iglesia de Cristo, Dios se encargará de los hermanos. Es la iglesia de Cristo. Él se encargará de darles lo que tenga que darles y de ayudarles cuando Él quiera ayudarles. Entonces, los pastores debiéramos dormir tranquilos. Hay ocasiones en que se me acerca una persona, un hermano en Cristo, y me abre su corazón y me habla de sus temores, de sus dudas, de sus aflicciones. Cuando alguien se me acerca y me habla de esos problemas, ¿saben qué pienso yo? Que ese hermano no ha entendido algo. Porque si lo hubiera entendido, ni vendría a decirme eso. Si un hermano tiene problemas y viene conmigo, ¿yo lo voy a sacar de sus problemas? Yo no puedo. El que lo puede sacar es Dios. Yo lo único que le puedo decir, hermano, pues yo voy a estar orando por ti, pues que Dios te ayude. Si lo corrieron de su trabajo, pues ni modo que le diga, hermano, pues ahí tengo un colchoncito, ten para que te ayudes mientras. Bueno, la iglesia tiene la obligación de ayudar a un hermano que no tiene trabajo, que está enfermo, etc. ¿Sí? Pero de todas maneras, ese hermano tiene que entender que de quien necesita es de Cristo. Antes de pensar que la iglesia me tiene que apoyar, pues debe de buscar a Dios, debe de buscar la ayuda de Dios y Dios se encargará de ayudarle. Quien entiende quién es Cristo, quien entiende
que Cristo está sumamente interesado en su iglesia, que entiende lo que es el plan de salvación, desde un principio hasta el final, lo que significa esto, la naturaleza de la salvación, el poder de Dios, su fidelidad, sus promesas, su bondad, su misericordia. ¿Por qué tenemos que estar preocupados? Quien cree estas cosas puede tener la confianza que Pablo tenía. Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Debemos aprenderlo todos. Un cristiano con el agua en el cuello, yo se los decía, cuando, creo el miércoles, aunque tenga el agua en el cuello, puede estar contento, si confía en su Dios. Lo que pasa, hermanos, es que a veces tenemos la tendencia a deprimirnos, a preocuparnos demasiado por nosotros mismos. ¿Saben por qué? Porque somos egoístas. Un cristiano egoísta nomás está pensando en sí mismo, ay, ¿qué va a ser de mí? ¿Y qué va a ser de mis hijos? ¿Y qué va a hacer si me corren del trabajo? ¿Y qué va a hacer si me corren de la casa? ¿Y qué va a hacer si no me pagan lo que me deben? Por estar pensando en tantos problemas, pues el cristiano se deprime. En lugar de poner su mente en Dios, en su poder y en su fidelidad y en su misericordia, en lugar de ponerse a orar, se pone a pensar en sus problemas y pues, siente que se hunde. Si nos ponemos a mirar nuestras carencias, nuestra fragilidad, nuestras deficiencias, ¿saben qué va a pasar? Nos vamos a volver locos. Mirándonos a nosotros mismos nos volvemos locos. Debemos mirar a Cristo, que Él nos ayude, buscar su ayuda. Hay algunos que son muy pesimistas acerca del futuro de la iglesia cristiana. Dicen, he evangelizado mucho y nadie viene, he invitado a muchos al culto y nadie viene. A la gente no le importan las cosas de Dios. A lo mejor el cristianismo va a desaparecer porque pues la gente no se salva. Las sectas prosperan. Uy, los testigos de Jehová tienen sus iglesias llenas de gente. Los pentecostales, iglesias de 2000 personas. Y nosotros somos muy poquitos. No, el cristianismo se va a acabar a lo mejor. Los que piensan así no entienden este versículo. O no creen en lo que dice este versículo. ¿Qué es lo que dice? El que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar. Tú no te fijes en eso que estás diciendo. La iglesia puede parecer que tiene muy poca influencia. Puede parecer que somos muy pocos en comparación con mega iglesias. Pero esta es la iglesia de Cristo. Cristo está con nosotros. Es necesario que entendamos bien esto, porque entenderlo nos será de ayuda cuando venga el día malo. Pudiera venir mañana, pasado mañana. Un cristiano necesita tener bases firmes para estar contento. Y aquí tenemos una de esas bases. Los inconversos levantan iglesias. Hay muchas personas que se salen de una iglesia verdadera y dicen, no, ya estuve en una iglesia, no me gustó. Ya estuve en otra, no me gustó. Pues voy a hacer una iglesia a mi gusto. Y ahí en su casa, dice, aquí en mi casa yo voy a invitar a la gente a que venga. Eso es antibíblico. Se inventan sus propias iglesias. ¿Y qué creen? Que hay personas que han hecho eso, que al rato ya tienen 100, 200 personas, 300. ¡Wow! No, dice, pues, esta sí es una iglesia. ¿En quién están confiando esas personas? Escuchen, no están confiando en Cristo. Están en lugares resbaladizos, están en peligro. ¿Qué dice Pablo? Un cristiano es alguien en quien se está llevando una buena obra. Vean ustedes quién es el autor de esta buena obra. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿quién es el que la comenzó? Pues es Dios. Pero escuchen, ¿quién levantó la iglesia en Filipos? Fue el apóstol Pablo. Pero él dice, no, yo no fui el que comenzó la buena obra. Sí, soy un apóstol, pero yo no fui. Fue Dios el que la comenzó.
¿Se acuerdan que Pablo llegó a Filipos y llegó a la puerta, porque fuera de la puerta pasaba el río y ahí se reunían algunas mujeres para orar? Mujeres que llevaban su ropa a lavar ahí en la orilla del río y ahí se reunían para orar. Ahora, las ciudades antiguas no nada más tenían una puerta, tenían 2, 3, 4 según el tamaño de la ciudad. Pero ¿cómo fue que Pablo llegó precisamente a la puerta donde se reunían las mujeres para orar? Pues Dios lo vio ahí. Empezó a predicar y el Señor abrió el corazón de Lidia para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Vean, Lidia fue salva. Pero no fue Pablo el que abrió el corazón de Lidia, fue Dios. Dios llevó a Pablo ahí, abrió el corazón de Lidia. Lidia fue salva y después su familia. Y esa fue la base para que hubiera una iglesia ahí en Filipos. Entonces, Pablo entendía que el que había comenzado la buena obra era Dios, no él. El origen de una iglesia, hermanos, no es como el de una organización. Una vez yo platiqué con un pastor hace algunos años. ¿Qué creen que me dijo? Dice, mira Moisés, si tú quieres que tu iglesia progrese, dice, para empezar, dice, debes de buscar un lugar donde haya mucha gente. Dice, tal vez en un retorno, tal vez en un lugar, dice, donde sea un crucero que tenga vías de acceso fáciles. Y yo le dije, entonces, el establecimiento de una iglesia es como el establecer un Oxxo o un 7-Eleven. No, una iglesia se establece donde Dios dice. Porque Dios quiso que aquí en la calle Álamos hubiera una iglesia. ¿Quién hubiera pensado que en esta calle se iba a abrir una iglesia? ¿Quién comenzó la buena obra aquí en la calle Álamos? Escuchen, no fue Tomás. Fue Dios el que la comenzó. Hay personas que no tienen qué hacer, tienen dinero y se juntan entre ricos y dicen, ¿qué les parece si creamos una organización? Una fundación, algo que sea de ayuda para los demás, para la sociedad. ¿Así se abre una iglesia? No, nada que ver. Nosotros tenemos una iglesia aquí en la calle Álamos, ¿saben ustedes por qué? Porque Dios visitó la calle Álamos. Dios visitó Ciudad Neza. No hay otra explicación. Yo estuve en la iglesia de Pentecostés 9 años. Yo conozco los tejes y manejes de la iglesia de Pentecostés. Algunos, no todos. Cuando en esas iglesias hay un problema, ¿saben cómo lo solucionan? Ponen sus ojos en el concilio, en el grupo de ancianos. Los presbiterianos ponen sus ojos en el presbiterio, en el concilio, en el sínodo. Así solucionan sus problemas. Escuchen, los problemas se solucionan poniendo nuestros ojos en Cristo y en lo que dice su palabra. No es en los hombres. ¿Pero por qué ponen sus ojos en el consistorio, en el presbiterio? ¿Saben por qué? Porque desde un principio no pusieron sus ojos en Dios, ni su confianza. Si en un país una iglesia católica tiene un problema, ¿en dónde se pone sus ojos? Pues en el arzobispo. Pues si vamos con el cardenal, pues vamos con el papa. Él nos va a meter el hombro. ¿Pero quién les dijo eso? ¿De dónde sacaron eso? La Biblia nos enseña que la buena obra que Dios produce en los hombres es iniciada por Él. Si Dios no empieza la obra en un cierto lugar, esa obra está destinada a fracasar. Todo debe de girar alrededor de Cristo, su persona y su obra. ¿Quién es Él? Y lo que hizo en la cruz. Si la obra no está centrada en la persona de Cristo, eso no sirve de nada. Hay iglesias muy lujosas, pero Dios no está ahí con ellos. ¿De qué sirven sus lujos? ¿De qué sirve todo el dinero que tengan? Son personas que llenan esas iglesias, esos templos, pero son personas, ¿saben qué? Que no buscan a Dios. Se buscan a sí mismos, buscan al hombre, buscan el apapacho, la aprobación, la aceptación. A Dios no lo buscan.
si hay una iglesia en esa, es porque Dios quiso que lo hubiera. Si Cristo no hubiera querido que hubiera habido una iglesia aquí, muchos de los que estamos aquí, ¿cómo hubiéramos sido salvos? Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, para pronto, ninguna iglesia existiría. Una iglesia existe gracias a que Cristo murió en la cruz por los pecadores. En otras palabras, la iglesia es algo sobrenatural, no es de invención humana. La iglesia surgió del mismo corazón de Cristo. ¿Entienden ustedes por qué durante la Edad Media persiguieron a las cristianas, a las iglesias cristianas, y no pudieron acabar con ellas? Hubo muchas matanzas en la Edad Media. El colmo fue allí en el sur de Francia, que en una noche dicen que mataron a 200,000 cristianos. En una noche. ¿Acabaron con el cristianismo? Casi, porque en Francia yo creo que hay muy pocas iglesias cristianas. Pero las hay. Ahí iba a predicar Spurgeon, en Francia. Ahí levantó una iglesia en el sur de Francia. Pablo entendía muy bien que la obra de salvación es obra de Dios. ¿Cómo no lo va a entender? Si él mismo era salvo es porque Dios comenzó la buena obra en él. Cuando él fue salvo, ¿cuándo? Cuando iba a Damasco. Cristo se le apareció. ¿A qué iba a Damasco? ¿A un culto de oración? Iba a matar gente. Cristo se le apareció y le dijo, ¿qué haces, Pablo? ¿Estás loco? No sabes con quién te estás metiendo. Pablo no iba a buscar a Dios, pero Dios andaba buscando a Pablo, lo encontró y lo salvó. Dios tomó la iniciativa en su caso y la toma en el caso de todos los que llegamos a ser convertidos. Llegamos a ser convertidos porque Dios quiso, no porque nosotros quisiéramos. Algunos de nosotros empezamos a buscar a Dios, ¿por qué? Ustedes saben en mi caso, yo empecé a buscar a Dios gracias a una crisis matrimonial. Mi esposa me pidió el divorcio. Si mi esposa no me hubiera pedido el divorcio, yo nunca hubiera buscado a Dios. Muchos empiezan a buscar a Dios cuando se divorcian, cuando tienen un grave accidente, cuando están en el hospital, duran 1 o 2 meses en el hospital. Muchos empiezan a buscar a Dios cuando pierden un hijo, un ser querido. Muchos buscan a Dios cuando los corren de su trabajo. Y así es que llegan a ser salvos. Pero vean, esas personas empiezan a buscar a Dios porque Dios los busca a ellos. Porque por sí mismo nadie busca a Dios. Pero Él nos busca a nosotros. ¿Qué les impulsó a ustedes que están aquí a venir aquí? ¿Qué les motivó a venir? Bueno, muchos vienen y no quieren un compromiso. Muchos vienen y se van cuando acaba el culto, no quieren platicar con nadie, no quieren compromisos. Porque dicen, no, si me van a hacer preguntas, pues a lo mejor salen cosas que no me van a gustar. Es mejor, ahí nos vemos. Pero una persona que busca a Dios es porque Dios la anda buscando y esas personas que buscan a Dios terminan encontrándolo. ¿Qué es lo que buscábamos muchos de nosotros? La botella, la pornografía, la droga, el pleito. Pero Dios hizo que lo buscáramos a Él. Y cuando lo buscamos, lo encontramos. Dios nos estaba hablando en un lenguaje que no entendíamos. Dios habla de muchas maneras, pero somos tan necios que no entendemos su idioma. Hay personas que si ustedes las invitan a venir al culto, no van a venir. Pero ¿saben qué? Hay personas que aceptan una invitación a venir al culto después de una tercera, cuarta, quinta, sexta vez de que los invitan. O sea, no se desanimen. Dicen unos, bueno, hace 5 años me invitó un amigo. Hace 3 años me invitó otro. En la semana pasada me invitó otro. Pues a lo mejor debo ir al culto, pues me invitan, pues voy a ir a lo mejor algo encuentro. No se desanimen. Si invitaron a alguien a venir y no quiso venir, vuélvanlo a invitar. La vida da muchas vueltas. Hubo personas que hace 5 años no buscaban a Dios, pero a lo mejor ahora sí lo buscan porque las circunstancias
son diferentes. La iglesia de Filipos fue claramente una obra de Dios. Bien, el apóstol Pablo no quería ir a Filipos. Dios lo obligó. ¿Quieren verlo? Está en Hechos 16. Hechos 16. Empezamos en el 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. 16:6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Vean, Pablo quería ir a Asia, pero Dios no quiso que fuera a Asia, ¿sí? Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Vean, querían ir a Bitinia, pero Dios dijo, no vas a ir, Pablo, donde tú digas. Vean el 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a... Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa, Macedonio, y ayúdanos. Vean, Dios le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio, Macedonia pertenece a Grecia, o sea, ya es en Europa. ¿Sí? Antes de eso él estaba en Asia Menor, que nomás brinca el charco y ya están en Grecia. ¿Sí? Dios le mostró una visión a Pablo, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, dice el 10, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, vean, la iglesia de Filipos que estamos viendo. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. En otras palabras, Filipos es una ciudad de Grecia, de Europa. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Vean, ¿en dónde? En Filipos. Y un día de reposo, salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, no era cristiana. Esta frase que adoraba a Dios quiere decir que era proselita de la fe judía, ¿sí? Que adoraba a Dios. Estaba oyendo y el Señor, o sea Cristo, abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Que las demás no estaban atentas? Sí, pero Lidia estuvo atenta de una manera especial, de manera que la palabra que estaba escuchando de Pablo le penetró. Y cuando fue bautizada, y su familia, vean, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo soy fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Vean, esa fue la base de la primera iglesia en Europa, en Filipos y en Europa. Ahora, la iglesia de Filipos surgió porque Dios le mostró una visión a Pablo, pero Pablo no dijo, ay Señor, pues dame una visión, ¿a dónde quieres que vaya? No. Dios tomó la decisión en el asunto. Dios le dijo, tienes que ir a Filipos. No estoy diciendo que Dios le dio una visión a Tomás que le dijo, vean esa, pero vino en esa. Antes de venir en esa, ¿saben ustedes dónde estaba Tomás? En Coatepec, con un misionero amigo de él aprendiendo el inglés. Ya después dijo, bueno, pues que ya aprendí el español. Ahí aprendió el español en Coatepec. Coatepec es cerca de Jalapa. Entonces, ya cuando aprendió el español, dijo, bueno, pues ahora voy a agarrar mi caminito. ¿A dónde voy? Pues me voy a ir a la Ciudad de México. Dice que llegó muy noche a la Ciudad de México. Y ustedes saben que antes de entrar aquí a lo que es cárcel, aquí adelante, hay una bajada. Pero antes de la bajada, a un lado hay un acotamiento un poco amplio. Como él llegó de noche, había poco tráfico. ¿Saben qué hizo Tomás? Se paró en el acotamiento y se quedó viendo todas las luces que veía a su derecha. Y dice, ¿dónde será aquí? ¿Dónde era? Ciudad Neza. Lo primero que vio Tomás al llegar a México fue Ciudad Neza. ¿Cómo ven? Llegó a vivir a Chapultepec, allá por el metro con Juanacatlán. Ahí rentó un local, un departamento. Pero Dios dijo, Tomás, no vas a levantar una iglesia aquí en Juanacatlán.
vas a levantar una iglesia en esa, y aquí llegó, lo trajo Dios aquí. Dios no se lo mostró en visión, pero como si se lo hubiera mostrado. Dios condujo a Pablo a la puerta del río. Dios abrió el corazón de Lidia. Y más adelante liberó a una muchacha que tenía el espíritu de adivinación. ¿Sí? Vean en 16:16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Vean, Dios estaba con Pablo. Todo esto que sucedió lo usó Dios para que esa iglesia de Filipos se fuera para arriba. Otra cosa, más adelante habla del carcelero de Filipos. Vean en el 22, 16:22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel de Filipos, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo, doloroso e incómodo. Pero a medianoche, vean, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Les decían: están locos, están ahí sufriendo y están cantando. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Oigan, ¿qué clase de terremoto fue este? Se abrieron todas las puertas de la cárcel. Vean, en el terremoto del 85 aquí en México hubo un gran terremoto, ninguna puerta de la cárcel se abrió. ¿Qué clase de terremoto fue este? Y dice, y las cadenas de todos se soltaron. ¿Cómo que se soltaron las cadenas? ¿Cuándo han visto ustedes eso? Quiere decir que fue un terremoto milagroso. ¿Entienden ustedes por qué la buena obra la comenzó Dios en Filipos? No fue Pablo. Ni produjo la visión, ni produjo el terremoto, ni produjo que se rompieran las cadenas, ni que las puertas se abrieran. Ahora, si se abrieron las cerraduras de los presos, ¿quién abrió las cerraduras? ¿No fue el terremoto? ¿Cómo el terremoto va a romper las cadenas? Las cerraduras se abrieron porque Dios mismo las abrió. Ahora, después de esto, ¿qué pasó? Se convirtió el carcelero de Filipos. ¿Qué pasó? Pues que Dios produjo el terremoto para salvar al carcelero de Filipos. Es increíble. ¿Entienden ustedes cómo es que Dios empezó la buena obra en Filipos? El carcelero de Filipos fue salvo, y su familia también. También formaron parte de la iglesia de Filipos, a quienes Pablo les está escribiendo esta epístola. Vean, para que una persona sea salva, a veces Dios produce terremotos en esa persona. A veces Dios produce tempestades, crisis, aflicciones. Pero cuando Dios dice, yo voy a salvar a uno, Dios se encarga de salvarlo. La salvación, hermanos, es obra de Dios de principio a fin. Él comenzó la buena obra. Él la va a perfeccionar. ¿Cómo perfecciona Dios su obra en los creyentes? Vean, Dios nos habla a través de su palabra. Entendemos que nos habla a nosotros. Tomamos decisiones guiados por su palabra. Dios nos guía. Controla nuestras circunstancias. Dios nos lleva por donde Él cree que es conveniente llevarnos. Nada es casual. Si te saca de un trabajo y te lleva a otro, no es casual. Vivías en una casa y ahora vives en otra, nada es casual. Todo lo que le acontece a los creyentes, Dios se encarga de guiarlo por sus caminos. Si nos precipitamos, Dios nos frena. Si nos frenamos y debemos apresurarnos, Dios nos apresura. Dios se encarga de llevarnos de la mano. Dios nos habla. Entendemos que nos habla claramente por medio de su palabra. Dios nos ablanda. Nos hace sensibles. Nuestro corazón era duro, no nos importaban los demás, y de repente nos empezamos a dar cuenta de lo que vale un alma.
y empezamos a derramar nuestras lágrimas por tanta persona que se pierde a nuestro alrededor. ¿Quién hace eso? Es la obra de Dios. Dios va moldeando nuestro carácter poco a poco. Lo moldea a través de la predicación, a través de la lectura. Todo lo hace Dios. En una predicación, un hermano recibe un alimento en un momento dado, otro en otro momento. Cada quien recibe su porción. Cada quien se lleva lo que Dios considera que se debe de llevar. Dios hablándole a su pueblo por medio de su palabra. Dios transforma nuestro modo de pensar. Dios nos enseña a pensar como cristianos. Tantos años que pensamos como paganos. Ahora vean ustedes la naturaleza de la obra. Dice, el que comenzó en vosotros la buena obra. Dice, el que comenzó en vosotros. No dice entre vosotros. No dice en. La buena obra empieza dentro del creyente. Es la regeneración. La buena obra de la salvación empieza cuando la persona nace de nuevo. En ese momento es justificado y en ese momento empieza el proceso de santificación. El nuevo nacimiento no lo vemos. Una persona nace de nuevo, ¿y cómo sabemos que nace de nuevo? Ya después se empieza a ver la transformación, la santificación. Pero vean, el nuevo nacimiento no es un cambio superficial. El nuevo nacimiento es un cambio que afecta lo más profundo de la personalidad de la persona. Esto tiene que decirles mucho a los moralistas, a los legalistas, a los arminianos. El nuevo nacimiento nos transforma de adentro. El asunto no es dejar de beber. El asunto no es dejar de fumar. El asunto no es nada más de dejar de decir malas palabras o de dejar de ir al baile, porque esas cosas se pueden dejar con fuerza de voluntad. No, el asunto es el cambio de adentro, que solamente Dios puede producir. El evangelio no se limita a cambiar a una persona por fuera, de manera externa. Los fariseos eran cambiados de manera externa. La religión cambia a las personas de manera externa. No, queremos ver un cambio de adentro, del corazón. El evangelio cambia superficialmente a cualquier persona, como el maquillaje. ¿Qué es lo que hace el maquillaje? Pues hace que una persona se vea bonita, una muchacha se vea bonita. Pero pues hay mujeres que se ven bonitas por fuera, pero por dentro son bien feas, ¿no? La religión nos cambia por dentro. Es algo vital que se produce en el alma. Es algo sobrenatural. El Espíritu Santo nos hace ver nuestra realidad. ¿Qué es lo que nos hace ver? Que somos culpables, que hemos ofendido a un Dios santo, que merecemos el infierno, que estamos en peligro, estamos perdidos. Hay personas, es triste decirlo, pero que no pueden ver su pecado después de años. Tienen 10 años leyendo la Biblia, 15 años y no pueden ver su pecado. Creen que los pecadores son los demás. El que es pecador es el pastor. Y los diáconos, que no me presuman que ellos no. Todos son pecadores menos ellos. Hay personas que en lugar de ver su pecado, son bien buenos para ver los pecados de otros. Y luego, si el predicador dice algo que no les gustó, a alguien lo fue con el chisme, ¿quién le dijo algo de mí? Y se llegan a enojar con el pastor. Hay personas que se enojan con el pastor y no se dan cuenta que están enojados con Dios. Hay personas que están enojadas con Dios porque no les gusta la vida que llevan, la vida que Dios les dio. Están resentidos con sus padres, con la sociedad. ¿Creen que Dios está equivocado? ¿Que se le pasa la mano? Buscan errores en la Biblia. Pero cuando Dios empieza su buena obra en nosotros, nos muestra que somos pecadores y nos hizo ver que merecíamos ser castigados. Para que una persona pueda dejar su pecado, tiene que anhelar ser liberado de las cadenas del pecado. Si tú no entiendes que Dios es muy santo y que tú estás en peligro,
Si tú no quieres dejar tu pecado, ¿por qué Dios te va a dejar? Dios va a hacer que dejes tu pecado. Si en el fondo te gusta tu pecado, pues sigue pecando, pues es lo que te gusta. Dios hace que los hombres dejen su pecado cuando Él ve el corazón, que eres sincero, que realmente quieres dejar tu pecado. ¿Crees tú que otros deben dejar su pecado y tú no? Dios nos hace desear el dejar todo pecado. No basta con que dejes 2, 3, 4, tienes que romper con todo pecado. Dios nos hace anhelar un modo de vida diferente. Dios nos iluminó para que conociéramos a Cristo. Dios nos dio un conocimiento salvador de Cristo. Solo Él puede hacer eso. Dios nos hace entender de repente. Hay personas que leen la Biblia 5 años y no entienden nada, pero de repente, ¡pum!, Dios los ilumina y empiezan a entender cosas que nunca antes habían entendido, que llegan a ser salvas después de 5 años de no serlo. Bueno, pues no importa, aunque se tarden un poquito, pero qué bueno que lleguen a ser salvos. Conocer a Dios, hermanos, no es una teoría, no es poesía, no es algo abstracto. Conocer a Dios es algo real. Conocemos al Dios vivo. Y llegamos a entender que Dios nos perdonó. ¿Nos perdonó por qué? ¿Porque éramos buenos? No, nos perdonó por amor de su nombre, porque Él es bueno. Y llegamos a estar bien seguros de que somos nuevas criaturas. Él empezó la buena obra y no nos va a abandonar. Él la empezó y Él la va a concluir. Si antes amábamos el pecado y ahora lo odiamos, ¿quién hizo eso? Humanamente es imposible. Imagínense un hombre drogadicto, borracho, mal hablado, ladrón, que dice, ay, ya me cansé de robar, de drogarme, de matar, de violar, ya me cansé, ahora voy a ser santo. ¿De dónde? Imposible. Humanamente es imposible. Dios nos va transformando poco a poco, limando nuestras asperezas, enseñándonos a hablar con amor, a tener paciencia, a perdonar, a ser misericordiosos. Dios nos va enseñando poco a poco. Eso es lo que hace Dios con los miembros de su iglesia. Este perfeccionamiento no es algo que Dios hace en 1 año ni en 2. Es un proceso de toda la vida. La mano de Dios está sobre nosotros. No vemos su mano, pero ahí está. A veces un cristiano pierde cosas que le duelen mucho. Un cristiano puede perder su salud tan feamente que toda su forma de pensar sea transformada. Dios nos obliga a cambiar de modo de pensar a través de una enfermedad, a través de la pérdida de un ser querido, a través de la pérdida de una pareja, a través de la pérdida del trabajo, a través de un asalto, de una golpiza que nos den. Hay mujeres cristianas que tienen marido, pero como si no lo tuvieran. Qué triste ha de ser para esas mujeres que tienen un marido, pero es irresponsable, borracho, no las quiere, andan con otras, no las chulean. Y tener que soportar a maridos así, wow, pobres mujeres. Pero si esas mujeres ponen sus ojos en Cristo, pueden estar contentas a pesar del marido que tengan. Si Dios está haciendo una obra en ellas, Dios se encargará de enseñarles a ser pacientes. Los cristianos experimentamos esa buena obra que Dios está haciendo en nosotros. Podemos ver la mano de Dios. Dicen los arminianos que no somos títeres, que somos agentes libres y que podemos hacer lo que nos plazca. Dicen, no, dice ustedes los calvinistas dicen que, así nos dicen algunos que calvinistas. Dicen que creemos que Dios es soberano y que nos trata como si fuéramos títeres. ¿Dios nos trata como si fuéramos títeres? No. Los cristianos somos agentes libres. Los cristianos somos libres de ver la televisión o de ponernos a leer la Biblia. ¿Tú escoges?
¿Qué escoges tú? ¿Prefieres pasártela viendo la televisión? Bueno, pues, es tu gusto. Pero un cristiano sabe que debe dedicarle tiempo a Dios. Dios es más importante que la televisión. Dios es soberano y nos tiene en sus manos. Dios puede hacer con nosotros lo que le plazca. Y vean, no solamente puede hacer con nosotros lo que le plazca, lo hace. Pero vean, pero no somos títeres. No, Dios es bueno con nosotros. Vean, Jonás era un creyente verdadero, no me digan ustedes que no. No quiso ir a Nínive. No, yo me voy a Tarsis, al otro lado. Dios lo obligó a ir a Nínive, ¿sí o no? José tuvo sueños de grandeza que Dios le dio. Y de repente, pum, lo meten en un hoyo, lo venden, va allá y lo meten en la cárcel. ¿Qué pensaría José? ¿Por qué me hace esto Dios? Si me dijo que me dio sueños maravillosos, ¿cómo es que ahora estoy en la cárcel? Esta mujer me acusó de algo falso. Dios llevó a José por donde él quiso. Lo puso casi en el trono de Egipto porque Dios quiso, pensando en su obra, pensando en su reino. Pero José no era un títere. A veces, hermanos, no comprendemos por qué Dios nos trata como nos trata. Quisiéramos que Dios nos diera explicaciones, pero no nos las da. Y es posible que un cristiano esté molesto con Dios. Si estoy llorando por esto, ¿por qué Dios no me lo da? ¿Por qué no me da lo que le pido? ¿Qué trabajo le cuesta a Dios dármelo? Pero ¿saben una cosa? Aun si un cristiano llegara al punto de enojarse con Dios, no puede durar mucho tiempo en esa situación. No puede ser. Somos o no somos. Los cristianos debemos estar agradecidos con todo. Dad gracias por todo. Si nos da o si nos quita, bendito sea, Señor. Hay muchas cosas que no entendemos. La mente de Dios está muy por encima de la nuestra. Los pensamientos de Él no son como los nuestros. Pero aunque no entendamos lo que Él nos da o lo que nos quita, debemos alabar su nombre. Veamos por último el propósito de su obra. Como dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es el día de Jesucristo? Vean, el apóstol Pablo no dice que nos perfeccionará para el día de nuestra muerte. No está diciendo esto. No, dice nos perfeccionará para el día de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Vean, cuando Adán y Eva pecaron, la maldición de Dios cayó sobre la raza humana. Adán y Eva todo lo echaron a perder. Pobre humanidad, pobre raza humana, ¿qué va a hacer de ella? Pero la mente de Dios infinita llamó a un hombre de Mesopotamia. Y de un hombre estéril, de una mujer que ya no podía tener hijos, Dios levantó una nación. Pensando en su obra, en la buena obra que haría para la salvación de millones de pecadores. ¿Cuál era el propósito de Dios en la vida de Abraham? Que a través de su familia viniera el Mesías prometido. Cristo es descendiente de Abraham. ¿Sí? Y así, el paraíso que se perdió en Adán sería recobrado en Cristo. Adán trajo la muerte, Cristo trajo la vida. Pasaron miles de años, pero Dios tiene su tiempo. ¿Se acuerdan que cuando Dios sacó a Adán y Eva del paraíso, estaba un ángel con una espada encendida y no podían regresar? Cristo vino y quitó esa espada y podemos regresar. Podemos llegar al lugar santísimo. Cristo nos abrió la puerta por lo que hizo en la cruz. Y es por eso que habrá cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Y ahí estaremos todos los que hemos creído en Cristo. Cristo vendrá otra vez, así lo dijo. Cristo vendrá a reinar. Los judíos no quisieron que reinara, pero Cristo va a venir a reinar. Él es rey, para eso nació. Ese es el día de Jesucristo. Cuando Cristo venga a reinar, nos está preparando para cuando Él venga a reinar otra vez. Pablo estaba seguro, yo voy a estar ahí, y ustedes, hermanos de Filipos, van a estar también. Dice, no me importa lo que me suceda si me matan.
No me importa lo que les suceda a ustedes. Dios está haciendo una buena obra en mí y la está haciendo también en ustedes. Todo está bien. Dios no comete errores, ni en mi caso ni en el de ustedes. Yo a veces veo hermanos que se las están viendo muy duras. Y veo otros hermanos que se la llevan de a pechito. Y ustedes pueden preguntarse, bueno, ¿por qué aquel hermano está sufriendo y este hermano está tan tranquilo, riendo y cantando? ¿Por qué? ¿Dios comete errores? No. Nunca comete errores. Dios está haciendo su obra en nosotros, estemos como estemos. Y cuando Cristo venga, cada creyente va a recibir su corona, va a recibir su recompensa. Eso lo vamos a ver en el día de Jesucristo. Ese es el propósito de la gran obra que Cristo lleva a cabo en los suyos. Nos está preparando para aquel día. Vean, estemos como estemos. Imagínense que un cristiano vende chicles. ¿No habrá algún cristiano que vende chicles? Yo me imagino que sí. Dulces. Pero ¿cómo es posible que un hombre que vende dulces, chicles, un día va a terminar en el cielo? Entonces, porque vende chicles o dulces, no va a terminar en el cielo. Si cree en Cristo, va a terminar en el cielo. Entonces, no te fijes en que vendes chicles. Tú gózate en Cristo y pues a ver si al rato puedes vender algo más grande. ¿No? No te conformes con vender chicles, pues al rato a lo mejor vendes hasta coches y ya te va mejor. O vendes casas, hay cristianos que venden casas. Hermanos, si nos sentimos incómodos en nuestra situación, Dios nos tiene en esa situación. Debemos estar contentos y Dios nos sacará de una situación incómoda en el momento que a Él le parezca correcto. Un cristiano puede perder la salud, la libertad, la pareja, la familia, un hijo. Podemos perder la herencia, ¿sí?, que nuestros padres deberían de habernos dado, si eran ricos. Pero hay una herencia en el cielo que nunca vamos a perder. Cristo la compró. Pero vean la certeza de la obra. ¿Cómo dice Pablo? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la terminará. Cristo persuadió a Pablo de esto. No es cuestión de autosugestión. Ay, yo supongo que como Él empezó la buena obra, Él la va a terminar. No, no, no. Dios lo convenció. Hermanos, Dios tiene que convencernos de la veracidad de las doctrinas. Los predicadores predicamos las doctrinas. Ustedes deben de cerciorarse que las doctrinas son bíblicas. Apunten los textos, lleguen a su casa y chéquenlos. ¿Será cierto lo que dijo el pastor? A lo mejor se le ocurrió, fue una puntada de él. No, 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 aquí está. Dios persuadió al apóstol Pablo. Ustedes deben de persuadirse de que lo que escuchan es cierto. Es Dios el que los va a persuadir. Ningún predicador los puede persuadir de estas cosas. Pablo estaba persuadido de que Dios perfeccionaría su obra. ¿Por qué? Porque él entendía que Dios es fiel, es todopoderoso, es bueno, es justo, es santo. Dios no puede mentir. Si tú conoces a Dios, entiendes que Dios no puede mentir y no puede fallar. ¿Cómo es posible que Dios empiece una buena obra y luego la abandona? Nosotros tal vez hagamos eso a veces, pero Dios no. Si tenemos la esperanza, hermanos, de ver un día el día de Jesucristo, ¿en qué se basa esa esperanza? En lo que está escrito. No es cuestión de que seamos muy listos, o muy guapos, o muy inteligentes, no. Se basa en lo que está escrito. Creemos en lo que está escrito. Cuando Dios escogió a una persona, la escogió a pesar de lo que era esa persona. O sea, Dios ya sabía en la que se metía cuando nos escogió. Ay, Señor, pero ¿por qué me escogiste a mí? Soy débil, soy torpe, soy tonto, no sé hacer bien las cosas. Tú mereces lo mejor y yo estoy lejos de darte lo que tú mereces. Pues a pesar de todos nuestros defectos, Dios quiso escogernos. Él ya sabía lo que hacía. Él se encargará de nosotros. Se está encargando de nosotros. Si siendo enemigos, Dios nos sostuvo. Si siendo enemigos, Dios nos libró.
nos protegió, nos dio de comer. ¿Qué no hará ahora que somos sus amigos? ¿Será posible que Dios nos abandone ahora, después de que nos sacó de donde nos sacó? No puede ser. Llegaremos al día de Jesucristo. Nada impedirá que lleguemos. Estaremos puntuales en la cita. No puede fallar esto. Ahora yo les pregunto a ustedes. ¿Ha empezado Dios la buena obra en ustedes? Ustedes pueden saberlo. Si Dios ha empezado una buena obra en ustedes. Bien, Filipenses 1:4. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Y luego dice, en el 3 dice, doy gracias a mi Dios, ¿sí? Doy gracias a mi Dios siempre. Y luego dice en el 5, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. O sea, vean, le daba gracias a Dios porque ellos tenían una comunión con el Evangelio. Pero vean, no solamente tenían una comunión con el Evangelio, dice, sino con nosotros, con los creyentes. Escuchen, una persona que tiene comunión con el Evangelio tendrá comunión con los hermanos. ¿Qué quiere decir tener comunión con los hermanos? Tener los intereses que tienen los hermanos. ¿Cuáles son los intereses de nosotros? Son los intereses de Dios. Si nos reunimos aquí, no es para divertirnos. La iglesia no es un club. Nos reunimos aquí para estar unidos en cómo lo haremos para servir a Cristo. De eso se trata, de servir a Cristo. Yo les dije hace rato, hay personas que vienen y se van de inmediato. No quieren platicar con los hermanos. Si no quieren platicar con los hermanos, pues a lo mejor les caen mal los hermanos. ¿Es posible que a un creyente le caigan mal los hermanos? No puede ser. Tal vez no te identifiques de la misma manera con todos, pero no es posible que un cristiano te caiga mal. Si tú eres creyente, nadie te puede caer mal. Ni los inconversos tienen por qué caerte mal, pues mucho menos los creyentes, son tus hermanos en Cristo. Estaremos juntos allá con Él en el día de Jesucristo, no podemos estar juntos aquí. Los filipenses tenían comunión con el Evangelio, es lo que dice aquí. Tenían comunión entre ellos mismos, tenían comunión con el apóstol Pablo. ¿Cuáles eran sus intereses? La voluntad de Dios. El reino de Dios, la gloria de Dios. Para eso nos reunimos, hermanos. Para que lo que aprendamos aquí, lo pongamos por obra y los demás sean beneficiados, que los demás sean salvados. ¿De qué sirve reunirnos? Pues ya terminó el culto, pues ahora me voy al cine a cotorrear. No, pues ¿cómo? No se trata de eso. Los filipenses se reunían para adorar a Dios. En tiempos de persecución, vean. Ahorita no estamos en tiempos de persecución. Podemos reunirnos con libertad y no hay ningún problema. Vean, los filipenses eran ciudadanos romanos. Grecia estaba invadida también por Roma. O sea, Roma, todo el imperio romano, era toda Europa y el norte de África, y hasta el Asia Menor, hasta llegaron hasta Judea. Entonces los filipenses eran ciudadanos romanos, eran personas cultas, los griegos no eran personas tontas. Pero vean, ellos reconocían a Cristo como su Señor y a los hermanos como tales, como sus hermanos. Entonces, ¿qué era lo más importante para ellos? El Evangelio. Cristo Jesús. Cristo es el Evangelio. Cristo es más importante que mi vida. Cristo es más importante que mi ciudadanía. Cristo es más importante que mi dinero. Cristo es más importante que mi familia, que mis hijos. Cristo debe reinar en la iglesia. Que sea lo que Él diga. Hermanos, las cosas más importantes son estas. No estoy diciendo que nuestra familia no es importante. No estoy diciendo que nuestro trabajo no es importante. No, claro que lo es. Pero Cristo está por encima de todo. Gira todo alrededor de Él. Dice 1:7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Vean, Pablo dice, yo estoy para defender el Evangelio. ¿Cómo defendemos el Evangelio? Debemos defender la verdad. Si ustedes se topan con un mentiroso testigo de Jehová, ustedes deben de decirle, mira, con todos mis respetos, pero eso que estás diciendo es mentira. Así debe ser. Ustedes no se queden callados. Hay mentirosos
que no se tientan el corazón para hablar de sus mentiras. ¿No les hablaremos de la verdad? Para los filipenses, Cristo estaba por encima de todo. Y vean, estaba por encima de César. Eran ciudadanos romanos. Cristo era más importante que lo que decía el emperador romano. Ponían sus vidas por Cristo, no por el emperador romano. Por eso dice Judas, que contendáis ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Combatir ardientemente es una lucha, es una guerra. El diablo odia la verdad. Hay falsos maestros por todas partes. Gente que no cree en el Dios verdadero, que habla de sus doctrinas necias, de sus mentiras, de sus sofismas, mentiras que parecen verdades. Los filipenses pagaban el precio. Tener comunión con el Evangelio cuesta. Evangelizar cuesta. Regalar un folleto cuesta, regalar una Biblia cuesta. Invitar a una persona requiere de esfuerzo, requiere de valor, requiere de estar orando por esas personas. A los filipenses les importaba más la obediencia a Dios que todo lo demás. Hermanos, ¿tienen ustedes el deseo de obedecer a Dios en todo? ¿Tienen el deseo de apartarse de todo pecado? ¿Aman a Cristo? ¿Están agradecidos con Cristo? ¿Aman a su pueblo? ¿Quieren tener comunión con los hermanos? Es posible que a un creyente le guste más que andar con los amigos por allá que con los creyentes. ¿Te juntas con un inconverso para ir al billar? ¿Te vas con un inconverso a jugar fútbol? No digo que sea malo que juegues fútbol, pero oye, si vas con un inconverso, pues háblale del Evangelio. ¿Cómo vas a jugar fútbol con él? Ponte a jugar fútbol con tus hijos en el patio. Si amas a Cristo, si quieres obedecerle, esa es señal segura de que Dios ha empezado una buena obra en ti y que nunca te abandonará, pase lo que pase. Dios ha empezado la buena obra en las personas que dejan su pecado. Pero Dios no nos obliga. Como yo dije hace rato, pues somos agentes libres. Si ustedes no quieren dejar su pecado, bueno, pues allá ustedes. Cada quien vive la vida que le parece correcta. Si ustedes no quieren obedecer a Cristo, no quieren hacer su voluntad y quieren vivir en pecado, bueno, pues no podemos obligarlos. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, por tu misericordia para con nosotros. Oh Dios, no merecemos nada de lo que tenemos. Gracias porque somos participantes de la gracia. Gracias por la buena obra que tú trajiste aquí a Nesa, en cada uno de nosotros que hemos creído. Santifícanos, Padre, para que tus propósitos se cumplan y que muchos en esta ciudad y entre nuestros seres queridos lleguen a ser salvos. Te lo pedimos por Cristo. Amén.